Hola Géminis, buenos días, bienvenido a Lili Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo y que veas el video completo y de esta manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso sepas cómo participar en el sorteo de varios premios. Bueno, te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada conmigo en la cual podremos preguntarle a las cartas todo sobre el amor, la economía, lo que más te aconseja para el 2022, ¿ok? Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Recuerda, hermoso Géminis, que estamos en tu tarot semanal, que los especiales de amor son viernes y sábados, ¿sí? Ok, y que pues esta es una lectura que no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien vaya dirigido, y si no resuena el día de hoy puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario te dejé el link para que tú puedas como conocerlo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Vamos con tu mensaje general de la semana, Géminis. Luego pasamos a la economía y luego al amor. La razón alumbrará tu vida. Bueno, esto es súper bueno porque siento que algunos de mis Géminis han estado literalmente viviendo la noche oscura del alma. Así que pues me encanta saber que ya hay como una claridad. Veo que en algunas situaciones en las cuales parecía no haber una solución, comienza a brillar el sol, sí, comienza a todo esto a tener como un orden. Siento que hay una situación en tu vida muy desordenada, que es como que las demás áreas están un poco más estables, pero puede ser un área económica o sentimental que no fluye, que no avanza, una situación estática que a pesar de los esfuerzos no se resuelve, pero que en los próximos días va a tener luz. Y si tú crees que esta luz llega a tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado te dice no te culpes, rectifica. Sí, a veces parte de la solución también incluye que tú reconozcas tus, digamos, tus conflictos, tus errores. Bueno, por ahí se golpeó Loki, mi perrito que está bajo la mesa. Y pues implica que tú, digamos, también seas consciente, ¿no? Que tengas introspección de que la culpa no es solamente de la otra persona, sino que la otra persona también se ha visto afectada a veces por situaciones que voluntaria o involuntariamente tú has hecho. Entonces siento que es un tiempo también de que puedas tener la oportunidad de corregir errores, también de que dejes de autocastigarte tanto. Veo que algunos de ustedes son muy duros consigo mismos, aunque saben perdonar más fácil a los demás. Cuando se trata de juzgarse ustedes, parece que lo hacen con mano de hierro. Tu último mensaje te dice, renacerás de lo antiguo. Miren que esto es un proceso. Llega luz, o sea, llega como el entendimiento de la situación, llega la oportunidad de corregir o resarcir un error y luego esto te permite como renacer. ¿Listo? Entonces es bonito, es bueno, es maravilloso. Siento que podemos como tener la capacidad de corregir, de enmendar algo antes de que termine el año y que eso hará que tu 2022 pues inicie como con la mochila un poquito más liviana, por decirlo así. Vamos a ver qué se viene para la economía de mis Géminis estos días, qué les aconseja. Ok, oh. Bueno, mensaje para ti en la economía. Tenemos al ángel solar. Esta semana el éxito y el brillo, va a llegar suerte en el amor y triunfos en todos tus planes, ¿listo? Entonces miren que yo siento que algunos de mis Géminis están empezando a encontrar ese camino, eso que realmente les apasiona, eso que realmente en su parte profesional y académica
les hace sentirse llenos, les hace sentirse felices y es como que el universo responde a ellos, ¿sí? Cuando hacen las cosas con amor, todo fluye y por eso yo les auguro un excelente éxito en los días venideros. Así que definitivamente me encanta esto para ustedes y veo que hay cosas maravillosas que llegan en los próximos días. Para aquellos que aún no han dejado ese trabajo que les hace tanto tedio, que les da tanta pereza e infelicidad, te está diciendo es tiempo de enfocar tu vida. Recuerda que vida hay solo una y no la puedes gastar como en situaciones en las cuales no te sientes pleno. Número de la suerte, el número 61, número 36 y el número 29, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot para estos días de la semana que vienen. Vamos a ver qué se viene para los próximos días. Para Géminis. Bueno, yo veo que algunos de ustedes en la economía o en situaciones legales parece que las cosas estuvieran como un poquillo embolatadas, como que iban allí perdiendo algún tipo de situación, de conflicto, de reclamación económica, puede ser también separaciones. Yo veo que esto como que no ha estado fluyendo mucho a favor de ustedes, ¿sí? Veo también que han sido algunos como víctimas de abusos o de acusaciones injustas en su trabajo o por parte de clientes o de empleadores y que durante la próxima semana se hace justicia a tu favor. Mira este arcano mayor con este menor aquí en contraposición y vemos que la justicia triunfa, ¿sí? Veo que vas a recibir como protección de parte de una persona superior o alguien va a favorecerte y esto pues definitivamente va a representar un antes y un después como en el desarrollo de toda digamos el resultado favorable para ti. Tenemos la carta de la fortaleza y es una carta de superación de obstáculos. Es una carta que me habla acerca de avanzar y de tener más voluntad o razón sobre la fuerza. Es una carta que me habla acerca de cómo vas a conquistar con coraje y sin verte como, digamos, amedrentado por otras personas, Géminis. Veo que esta carta del consultante, que es el mago en otros tarots, me habla acerca de vencer sobre la desconfianza. Siento que y la indecisión y la duda. Siento que no estás tan seguro de que puedas ganar este proceso o una situación o una oportunidad o un contrato y que las cartas el día de hoy te están diciendo confía y decídete, ¿sí? No tengas dudas y tampoco estés como entre dos situaciones, sino que determínate por una y ve y lucha por eso. Bueno, esta ha sido la lectura semanal de economía para Géminis. Espero tomen en cuenta los consejos que sus guías le están dando a través de estas cartas y vamos a pasar al amor. Recuerden que esta es una lectura general, tomen lo bueno, dejen pasar el resto, suscríbanse y activen la campanita ya mismo para que puedan estar en sus en vivo. Y bueno, tenemos la M, la W, la Z y aquí salieron dos, la S y la N, ¿ok? Bueno, estas pueden ser las iniciales de nombre, de apellido o de la forma como le dicen. Recuerden que el especial de amor donde dividimos solteros, conexiones, pues es viernes y sábado y que si no han visto el suyo, pueden ver en nuestra lista de videos para que pues estén allí pendientes de ello. Comenzamos, ¿listo? Con todo el amor del mundo. Vamos a ver qué se viene para el amor, qué me les aconseja. Ok. El ángel lunar dice, cuídate durante los próximos días en el amor de la mentira, los malos sentimientos, el escándalo, las habladurías y van a haber secretos que van a salir a la luz.
¿ok? Entonces, por un lado, pues obviamente es como una carta que te invita a tener cuidado, a estar súper prevenido, pero miren que si ustedes analizan el hecho de que hayan cosas que salen a la luz, pues es algo positivo. Yo digo que a la larga eso es mejor si tú lo comparas con estar engañado, ¿sí? Siempre es mejor este tipo de cosas en las cuales, digamos, puedes como más bien tomar decisiones basadas en la verdad y en la claridad. Bueno, vamos a ver qué se viene. Si tienes una persona especial por quien preguntar en esta lectura, di su nombre completo ya mismo en voz alta o en tu mente. Quiero que me cuenten, no sé si han escuchado una canción de Calibre 50 que se llama Siempre te voy a querer. Esta canción se me ha pegado en estos días, sí. Entonces no sé por qué pensé en Géminis y me resonó esa carta esa canción, perdón, para ustedes. Siempre te voy a querer. Escúchenla y no sé, siento que algún mensaje importante hay para ustedes allí. Bueno, tenemos aquí este 7 de espadas invertido. Me dice que hay una situación bastante dolorosa causada por algún tipo de chisme relacionada con una traición. ¿Sí? Entonces, mira que es muy consonante con esta carta del ángel lunar y me dice que hay personas que definitivamente, pues sí, digamos, sí hubo como algún tipo de coqueteo, de filtreo entre tu persona especial y alguien, pero me resuena que la situación la están volviendo más grande o más grave de lo que realmente es y que tienes que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado sobre a quién le estás prestando oídos, porque veo que hay gente que a veces te va con chismes, te dice cosas o dice cosas de ti, digamos, simplemente por envidia. Veo que es una situación, sin embargo, que van a poder superar porque en los próximos días va a exponerse la mentira, o sea, se van a dar cuenta de que lo que han dicho acerca de ustedes o de su persona especial al parecer no es verdad. Y tenemos este 9 de oros que está aquí en su posición original y es una carta muy buena porque es una carta que me dice que hay que pensar con buen criterio, con madurez y que esta persona especial va a percibir en ti eso, ¿sí? Pensar con cabeza fría, te aconsejan los siguientes días, cuando esto salga a la luz, no reaccionar de una manera impulsiva, sino de una manera sabia, de una manera inteligente. Tenemos ese 10 de bastos que está allí, sí, que es una carta a mi juicio positiva en todo este contexto porque me habla acerca primero de solución de un problema en armonía. ¿Sí? Entre tu pareja y tú, alguien que intenta como dividirlos con habladurías, con suposiciones, parece que, digamos, coge distancia ya y si no la coge esa persona por iniciativa propia, hazla tú. Pero sí se soluciona esto en armonía, ¿sí? Con tu persona especial. También es una carta de la buena reputación, ¿sí? Y es una carta que me dice que si tu nombre fue manchado, digamos, si hablaron lo que no eran de ti, pues esto se resarce en los próximos días. Esta carta de la que me encanta porque al estar invertida, aunque pareciera mala, realmente lo que nos habla es de sanación de toda esta situación y de liberación de la esclavitud. ¿Y qué más esclavitud que estar en boca de la gente y que eso afecte tu relación y tu conexión? Te dice, vas a poder liberarte de personas tóxicas que estaban influyendo, hablando mal de ti, sembrando cizaña y tu relación va a poder sanar. Ese corazoncito va a poder sanar el tuyo y el de esa persona especial y veo que después de eso, como te digo, te va a percibir como alguien maduro, con buen criterio, siempre y cuando mantengas tu posición y tu calma. Bueno, mil gracias por escucharnos, te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios, así sabré que llegaste hasta el final y que mereces participar en el sorteo de una lectura privada y estar en nuestros en vivo. Te llevo infinitamente en mi corazón, bendiciones.